Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de NBA aquí, en Gigantes del Básquet, el único medio de comunicación en España dedicado íntegramente al baloncesto y que alcanza todos los formatos posibles, de la web a las redes sociales, pasando evidentemente por nuestra revista en papel. En este nuevo episodio en Gigantes Podcast no estará a mi lado Nacho Rosilla, con quien grabaremos un programa esta semana más centrado en el mercado. Hoy es el momento de hablar del draft de la NBA, el cual se realizará entre el 26 y 27 de junio. Recordemos que este año el formato ha cambiado. En la madrugada del miércoles al jueves será la primera ronda, momento donde se definirán las primeras posiciones, lo que muchos realmente están esperando y que es lo verdaderamente importante. Mientras, al día siguiente será la segunda ronda, donde se espera que haya muchos traspasos, sea algo menos televisivo y más centrado en la construcción de plantillas y el mercado. Mucho ojo porque en esta segunda ronda debería aparecer el nombre de Juan Núñez, que tiene muchas posibilidades de recalar en los Timberwolves o en los Milwaukee Bucks al comienzo de la segunda ronda. El draft de la NBA de 2024 no será recordado por el gran talento de los jugadores llamados a ocupar las principales posiciones. En comparación a otras generaciones, el actual no brillan nombres por su exacerbado talento, sino más bien por un nivel general algo equilibrado. Eso hace que el trabajo de las franquicias y scouts vaya a ser fundamental a la hora de elegir qué tipo de perfil tiene mayor techo y un potencial superior al resto. Una tarea nada sencilla y que hará que en un lustro el orden del draft sea visto, casi con total seguridad, de un modo muy distinto al que aparecerá una vez finalice la velada. Por eso, desde Gigantes del Básquet queremos analizar y destacar a los mejores jugadores de este draft de 2024 antes de que llegue la gran cita. Es importante matizar, antes de empezar, que los nombres que aparecen a continuación no están ordenados de mejor a peor, sino que su disposición responde, digamos, una cuestión meramente alfabética. En este episodio os iré dando pinceladas de cómo veo a los jugadores que más me han gustado tras varias semanas de análisis, de toma de notas y demás, así como sus puntos fuertes, débiles y alguna comparativa algo peregrina. Mi nombre es Sergio Rabinal, arrancamos. They got a lot of transition. What a monster jam! Matas Buzelis, let him know. El primer nombre que os traigo es el de Matas Buzelis, de 19 años, que cumplirá 20 en el mes de octubre. Un alero de 2.08 procedente del ya extinto G-League Ignite y que ha promediado 14,1 puntos, 6,6 rebotes y 2,1 tapones esta última temporada. El gran punto fuerte que le destaco es su capacidad para dividir y pisar pintura, algo muy valioso en la actualidad en la NBA. Mientras que su punto débil ahora mismo es el tiro a pies quietos, pues ha lanzado al 27% de 3 este último año. Matas Buzelis es uno de los prospects más interesantes de todo el draft. La combinación de tamaño, versatilidad y despliegue físico le hacen un jugador con capacidad de impactar desde el primer día en la NBA. El exterior de origen lituano destaca por su control de los pivotes, las salidas y el timing en la toma de decisiones, lo cual junto a la movilidad, como decía, invitan a ser optimistas con un desarrollo progresivo pero ascendente. El punto fundamental con Buzelis ahora mismo, como decía, es su perfil ofensivo, un anotador moderno, que hace del bote su principal arma, la cual le facilita llegar a la pintura con relativa facilidad. Lejos de la imagen que proyecta por su físico, su salto vertical y equilibrio pueden facilitarle zafarse y reaccionar ante las ayudas en los aledaños del aro. De igual modo, en defensa, su capacidad de reacción e instinto le permiten poder llegar a sumar deflexions tapones casi por inercia. El equilibrio y el nivel de flexión de Buzelis son la gran razón detrás de su potencial. No obstante, todavía precisa, como es lógico, de un gran número de botes para encontrar una acción ofensiva donde se encuentre cómodo. Aquí está el punto clave con respecto al ex de Ignite, como es la cuestión del lanzamiento a canasta. El punto de salida de su mecánica superior en Buzelis es óptimo, pero encadena mucho mejor todo el proceso de tiro sobre bote que a pies quietos. Resulta interesante plantearse si con un incremento en la velocidad de ejecución en el lanzamiento a pies quietos podrá elevar sus porcentajes y, en definitiva, añadir ese extra a su juego. En caso opuesto, quedará reducido a un alero para el rol de slasher y cortador sin balón. Si queréis saber más sobre Buzelis, hace un par de meses en Gigantes hablamos brevemente con él en una conversación con más medios. Trying to take it inside. Nice pass. Playing it. Gets the roll. Little winded right now. You've
El segundo nombre que aquí os traemos es el de Stephon Castle, procedente de los campeones Yukon Huskies. Un escolta también de 2004 que todavía tiene 19 años y mide 1,98. Castle ha ganado enteros desde marzo gracias a su gran torneo en la NCAA y ha acabado el curso con 11,1 puntos, 2,9 asistencias, aunque con un bajísimo, cabe decir, 26% en triples. Lo que más me llama la atención de él es el uso que hace de los pivotes, muy útiles en un guard por su equilibrio, mientras que el punto negativo, como os podéis imaginar, es su limitado rango de tiro tras bote, muy restringido a la media distancia. Stephon Castle tiene el potencial de convertirse en uno de los anotadores puros más destacados de esta clase. Su perfil, surgido de una universidad potente, a la postre campeona de la NCAA, le hace ser visto con cierto recelo por la sobreexposición mediática a la que se ha visto sometido. Más allá de esto, vale la pena destacar que es un talento muy a tener en cuenta, más para aquellos equipos faltos de una referencia joven en el puesto de 2. El ex de los Huskies tiene reminiscencias del DeMar DeRozan actual, no el que llegó desde la NCAA, por su elegancia en la creación de tiros en suspensión, la manera en la que modula su tren inferior para darle el impulso final al lanzamiento y la potencia física para anotar en contacto. De hecho, lo que más me llama la atención de su perfil es su magnífico equilibrio y cómo ha desarrollado, como decía antes, sus pivotes. Gracias a ese control de los fundamentos más básicos se entiende que haya podido ser tan determinante en muchos finales de partido en college, donde la pausa es una virtud no muy habitual. No obstante, hay ciertas dudas respecto a su rango de tiro, como decía al principio. Todavía está por desarrollar y que puede que le lleven a ser mucho más prolífico en lanzamientos próximos al aro que desde el triple. Junto a esto, debería desarrollar y mejorar su paquete de finalizaciones, especialmente en aquellas que no requieren una parada y salto hacia el defensor, sino una lectura de la ayuda y de los pies del mismo. Castle es el ejemplo perfecto de combo guard, un 2 que puede en ocasiones manejar la bola y ejecutar acciones que deriven en un pase a asistencia sencillo pero efectivo. Su capacidad para el playmaking llama la atención, pero no debería ir más allá de ser un complemento junto a un base más clásico y director, un poquito al estilo de Devin Booker. Stolen by Shepard, bounces it ahead to Dillingham, one-handed slam for the exclamation point on a Kentucky victory in Louisville. El tercero en esta particular lista es Rob Dillingham, procedente de los Kentucky Wildcats, un combo guard de 19 años de la generación 2005 que con su 1,91 ha promediado 15,2 puntos, 3,9 asistencias y un 44,4% de acierto en triples. Esto último es lo que más me ha gustado de ver a Dillingham, su tiro tras bote, crucial en los manejadores actuales, aunque su gran debilidad, en mi opinión, es su incapacidad para jugar a diferentes velocidades con balón. Rob Dillingham es probablemente el jugador salido de la NCAA más preparado para impactar en la NBA desde el primer día. Un perfil clásico de guard salido de Kentucky, capaz de poner el balón en el suelo, crearse su propio bote y resolver a buen nivel en el 2x2. Es por eso mismo que todo equipo que busque un primer pilar sobre el que edificar su plantilla debería tener a Dillingham en lo más alto de su board. Un jugador que recuerda a otros ex de Kentucky como Immanuel Quickley y Tyrese Maxey, manejadores eléctricos, con un corte técnico en el manejo de balón, lanzamiento, técnica de tiro. Manejadores eléctricos, con un corte técnico en el manejo de balón, lanzamiento, técnica de tiro del tren inferior y desarrollo físico muy similar. El base de 19 años es un claro ejemplo del tipo de manejador que tanto se demanda en la NBA actual, más en composiciones de equipos que ya tienen mucha presencia en las alas y necesitan a alguien que resuelva en ciertos momentos de partido. La facilidad que demuestra para lanzar tras bote, ya sea desde el bloqueo directo o en step back, le convierte en una figura muy interesante en el contexto NBA, como os podéis imaginar. Su principal debilidad es consecuencia de su estilo de juego, la cual difícilmente podrá nunca corregir y solo aspirar a gestionar. Esta no es otra que la velocidad, como decía al principio, y los ritmos de juego. Dillingham parece tener únicamente dos modos, explosión y no movimiento, es decir, estar parado. Sus cambios de ritmo le han dado un buen número de puntos en college y lo seguirán haciendo en NBA, como hemos visto en muchísimos otros casos de jugadores de este mismo perfil, pero a la hora de dar el siguiente paso es imprescindible poder manejarse a diferentes velocidades, sobre todo las intermedias, cosa que por el momento no se ha visto. En definitiva, Dillingham lo que tiene que aprender y lo que tiene que procesar es a que el juego se paralice para él. Here's Holland. Ooh, with a crossover. Step back to the three. Hey now. Ron Holland
Seguimos hablando ahora de Ron Holland, de 18 años, aunque cumple 19 bien prontito, el próximo 7 de julio. Este alero de 2.03 llega procedente de G-League Ignite, donde se ha perdido media temporada por una lesión, aunque ha sido suficiente para promediar 19,5 puntos, 6,7 rebotes y 3,1 asistencias. El punto fuerte de Holland es su determinación para dividir y doblar, y al mismo tiempo esta es su limitación más importante a mi modo de ver, por el hecho de que tiene una mano izquierda muy deficiente, cosa que en un alero es siempre un punto muy a tener en cuenta. Con Ron Holland hay muchas dudas, muchísimas. Considerado en etapa de instituto como uno de los mejores jugadores de su generación, el paso por la G-League no le ha hecho ningún favor de cara al draft. Medirse a profesionales en un contexto tan veloz como es la Liga de Desarrollo no ha hecho más que evidenciar sus debilidades, algunas de las cuales disuadirán a más de uno de escogerle en una posición alta. Un hecho que no tiene por qué significar que no siga siendo uno de los prospects más interesantes del draft, y es que el contexto importa mucho. Holland es un alero nacido para la NBA actual, alguien capaz de llevar sobre sus hombros buena parte de la creación ofensiva de un equipo. Un perfil perfecto para franquicias que quieran replicar el modelo de Clippers y Celtics con dos forwards con cierta visión. La clave con Holland reside en cómo pone el balón en el suelo, divide y consigue llegar al aro o bien conectar un pase a esquinas y codos. Esta singularidad hacen del ex de Ignite un jugador sobre el cual depositar esperanzas por su potencial a pesar de que tenga un largo camino por recorrer hasta convertirse en un jugador fiable. En cierto sentido, me recuerda al RJ Barrett que llegó procedente de Duke, que combinaba altura, físico y técnica, compartiendo con él el hecho de presentarse estando todavía muy verde en su proceso de maduración. Holland ha demostrado detalles técnicos en las finalizaciones como la disociación de pasos, paso largo, paso corto, paso largo y diferentes direcciones, así como que puede alejar su bola del cuerpo y sacar ventajas siempre clave. Sin embargo, su nefasto uso, como decía, de la mano izquierda, no dominante, hacen tener dudas legítimas con todo lo expuesto, lo cual ha derivado en un alto volumen de pérdidas, así como gestos en finalizaciones algo extraños fruto de esa falta de confianza con su mano no dominante. To the corner for the Noah Esengwe, another French player, only 17 years of age, and Rizache has the from the teenage talent Zachary Rizache. Le llega el turno a Zaccharie Risache con 19 años recién cumplidos en abril y que es el gran alero a tener en cuenta de esta clase. Un exterior de 2,07 de estatura, con una envergadura no muy imponente, y que viene procedente del JL Bourg Basket francés, donde ha promediado 10,1 puntos, 3,8 rebotes y casi un 44% de acierto en tiros de campo. Con Risache cabe destacar como su gran punto fuerte el juego sin balón, donde más y mejor puede aportar en un ecosistema tan abierto como el de la NBA. En contraste, quien quiera ver en el francés un unicornio ahora mismo es casi imposible. Más con su gran defecto que es la ausencia de playmaking. Zaccharie Risache será, salvo sorpresa, número 1 de este draft, una elección en pelea con Alexandre Sarr y que condicionará en gran medida el resto de su carrera, independientemente del verdadero valor que tenga como jugador. Dicho esto, el francés despierta dudas, no ya como uno de los primeros picks, sino en términos generales. Su limitado desarrollo en la creación de balón, así como la relativa fragilidad física para resistir el contacto, hace pensar si podrá adaptarse pronto al contexto NBA. En otro draft, Risache hubiera sido una gran elección de mitad de lotería, alguien por quien apostar e insertar en un contexto más o menos definido. Eso mismo intentarán los Atlanta Hawks si antes no desmantelan su equipo, claro está. El punto fundamental del galo reside en su lectura de los espacios sin balón, fruto también de su contexto en el baloncesto FIBA, pero que en un espaciado como el de la NBA puede darle un buen puñado de puntos cada noche. Pese a esto, Zaccharie Risache no destaca por una brillante interpretación del resto del espacio en términos tácticos. Sus lecturas son más bien limitadas, la transferencia de la técnica a la ejecución todavía le cuesta, y sin ser un playmaker, su perfil corre riesgo de quedarse en una peligrosa indefinición. Lo más positivo del francés sin duda es su tiro a pies quietos, algo que en Francia han aprovechado a la perfección con un 35,2% en tiros exteriores, clave el NBA actual. Y la pregunta es, ¿será suficiente para justificar su pick 1? Lo veremos con el tiempo. La cosa va de franceses, pues Alex Sarr es el siguiente en esta lista, hermano de Olivier, jugador de los Oklahoma City Thunder y ex del Real Madrid hasta cadetes. Este pívot de 19 años ha pasado por España, por Overtime y de ahí ha recalado en Australia, donde ha jugado esta última temporada en Perth Wildcats. Con 2,11 de estatura, el galo ha promediado 9,7 puntos, 4,4 rebotes
un tapón y un 52% de acierto en tiros de campo. De Sarr me gusta su juego aéreo, tan crucial últimamente como han evidenciado los más de Lively, mientras que me deja algo frío su creatividad ofensiva, por lo que le veo como un interior más bien clásico y no tan polivalente como muchos quieren vender. Alex Sarr es visto como el otro jugador llamado a ser número 1 de este draft y potencialmente yo creo que puede llegar a serlo. La cuestión, como siempre, no es tanto dónde será elegido, sino cuál es su verdadero potencial en la NBA. Elegir a pivots en picks tan altos suele ser un riesgo, y la historia, salvo contadas excepciones, tiende a disuadir a las franquicias de hacerlo más en un momento como este. El francés es un ejemplo de la evolución del juego, capaz de demostrar que tiene un cierto rango de tiro exterior, aunque sin buenos porcentajes, como bien evidencia ese 29,8% de acierto esta última temporada, así como de producir a un alto nivel en los aledaños del aro. Físicamente, y entiéndase, me recuerda al Nerds Noel en su único año de Kentucky, mientras que a nivel técnico tiene detalles de lo que apuntaba a ser James Wiseman antes de llegar a la NBA. Una mezcla interesante, quizá no lo suficiente para justificar su alto valor en los mocks. Un interior que la NBL le daban un 2.16 de altura, pero que en las mediciones oficiales del Draft Combine rebajaron a un 2.11 descalzo. Alexandre Sarr despierta dudas, no por su impacto al igual que Zaccharie Risacher, sino por su techo. La mayor deficiencia ha sido su visión de juego, ya que como un pivot dado a abrirse, tener la capacidad de poner el balón en el suelo, leer y actuar en consecuencia es absolutamente fundamental. Cosa que el francés todavía no está siendo capaz de hacer. Puede que por su limitado desarrollo de la mano izquierda o por lo lento que resulta en explosiones para división en un contexto NBA. Hay motivos, como digo, para confiar en que Sarr puede terminar desarrollándose como un potencial interior versátil, al cual entregar el balón lejos y que cree oportunidades para sus compañeros. Para que se dé ese escenario será preciso que la franquicia que le elija sea paciente y le dé las herramientas necesarias para ello, pues ya os aseguro que no será algo que ocurra en el primer día. Este draft tiene mucha profundidad, aunque no talentos diferenciales como he venido diciendo a lo largo de todo este episodio. Al menos, como digo, sobre el papel, ya que sabemos que el desarrollo de los jugadores es siempre clave, y ahí entra en juego el trabajo de las franquicias para dar con la tecla. No obstante, me gustaría destacar algunos nombres extra que a muchos aficionados les interesarán. Estos, como digo, cabe destacar que no deberían aparecer en las primeras posiciones, pero de cara a la próxima temporada considero que vale la pena detenerse un momentito a hablar de ellos como una primera toma de contacto. El primero es Isaiah Collier, uno de mis jugadores favoritos de esta clase, un base fuerte y duro que en octubre cumplirá 20 años. Mide 1,96 y viene desde USC, donde ha compartido equipo con Bronny James. Collier era uno de los nombres más seguidos de su generación y ha ido cayendo en los mocks de un tiempo a esta parte. Viene de promediar 16,3 puntos, 4,3 asistencias y un 49% de acierto en tiros de campo. De Collier destaco su manejo de balón en acciones de 2x2 y me disgusta su relativa unidimensionalidad en la dirección de juego. El segundo es una debilidad personal como es Pacom Dadiet. El francés tiene apenas 18 años, cumplirá 19 en el mes de julio, y se espera que salga en la segunda ronda, pero yo os aventuro que es todo un talento. Para todo aquel que haya visto al Ratiopharm 1 en Eurocup o en Bundesliga seguro que sabe bien de lo que hablo. Un alero de 2.03 con un techo muy alto, pero que todavía necesita tiempo, de ahí sus 6,8 puntos no llamen mucho la atención, aunque con un 52% de acierto en tiros de campo y un 39% en triples. De Dadiet me gusta su creatividad con la bola y elegancia, pero su punto débil es ahora mismo su movilidad defensiva en el contexto NBA. Pasamos ahora a Tyler Smith de 20 años, un ala pivot que ha compartido equipo con Ethan Mansa en Ignite, y que con su 2.10 invita a ser optimista con su potencial. A mi modo de ver, puede convertirse en un 4 abierto interesante, más tras promediar 13 puntos, 5 rebotes y un 36% desde la larga distancia. Sin embargo, lo veo algo limitado a nivel ofensivo pese a que lo haya intentado este año en la Liga de Desarrollo. El penúltimo nombre que os traigo es el arquetipo de jugador NCAA como es Reed Shepard. Este escolta de 20 años viene de Kentucky y con su 1.92 se ha afianzado como una de las grandes amenazas exteriores de todo el college, promediando casi 13 puntos y casi 5 asistencias con un brutal 52% de acierto en tiros de 3 en 4,4 intentos por noche. Pese a esto, me cuesta verle aportar ahora mismo en la NBA más allá de su tiro a nivel ofensivo, sobre todo por su variedad en las finalizaciones. Y cerramos hablando de Donovan Clingan, que a muchos ven como el tapado en la lotería, aunque personalmente me parecería un error.
Un pívot grande, de 2'18", que viene a ser campeón con Yukon junto a Castle. Sus 13 puntos, 7 rebotes y 2 tapones hace pensar en un grande sobre el que depositar ciertas esperanzas. Aunque, como decía, personalmente no veo ahora mismo que pueda impactar como muchos piensan en defensa por su movilidad lateral. Y aquí concluye este episodio centrado en el draft de la NBA, y que hoy os hemos traído aquí, en Gigantes Podcast. Ya está a la venta el nuevo número de la revista en papel del mes de junio centrado en el Panathinaikos, así como la preventa de julio con el Real Madrid o los Boston Celtics como portada. Para poder hacerte con tu número solo tienes que acudir a la tienda Gigantes, donde la puedes comprar y te llegará en unos días a tu buzón. Además, te invitamos a seguirnos en YouTube, donde estamos colgando fragmentos de los episodios en formato vídeo y así nos pones cara. Se despide Sergio Rabinal. Hasta la próxima.